Seguimos con esta defensa. Recordamos que tanto el avance, que es la línea principal hoy en día, como el cambio son muy interesantes. Nosotros vamos a defender y en este caso vimos que caballo F6 no terminaba de igualar. Ojo que hay dos variantes, G por F y E por F, que son muy diferentes, y ahora pues la idea que le llamamos de Petrosian, antiguamente incluso Flor, otros grandes maestros la han probado, y por supuesto Karpov fue, digamos, su máximo exponente, ¿no? Aquí caballo F3, alfil C4 son las normales, y os queremos simplemente recomendar algo bastante agresivo que tiene que ver con la idea de que si juegan automáticamente tenemos este detalle. El caballo evidentemente no se puede tomar porque le daríamos mate en 2 bastante básico, ¿no? Entonces esta es una idea muy atractiva, incluso ha habido alguna partida de gran maestro que ha intentado escaparse, te puedes cubrir y ahora incluso han jugado aquí, ¿no? Por supuesto tomar en F8 ya sería bastante bueno, pero fijaros que le han jugado aquí y no se puede tomar el caballo. Vamos a verlo simplemente porque es bastante ridículo. Jaque, clavada, y el gran maestro siguió luchando, digamos, sin mucho sentido, ¿no? 1-0 para las blancas. Esta sería la base táctica bastante sencilla, por eso hay que tener bastante cuidado. Este tipo de ideas se puede hacer, por supuesto, para hacer H6, pero el caballo de G8 queda bastante triste. Bueno, es para quedarse un poco peor simplemente con negras. Lo normal es desarrollar de manera natural. Ahora vamos a amenazar, por ejemplo, podríamos amenazar mate con alfil C4, pero vamos a amenazar el mismo truco, ¿no? Si viene H6, otra vez lo mismo, porque el caballo no se puede tomar por alfil G6 mate. Bien, entonces nadie pica en eso. Hay gente que ya juega G6, alfil G7, muy interesante. Las ideas agresivas con C5 no funcionan. Y hay otras opciones que vamos a tratar de la misma manera, ¿no? Entonces, en un principio, caballo 1, F3 sería, digamos, la jugada, digamos, más natural. Obviamente podemos insistir y jugar al pique, porque, por ejemplo, si aquí tenemos caballo E4 y muy interesante este sacrificio, muy interesante, ¿no? Bien, de todas maneras os recomendamos esta que es más, digamos, más normal, y ahora simplemente alfil D6 buena. Se ha probado de todo, cosas como alfil E7. Bueno, vamos a ver H6 primero para seguir con el tema. Fijaros que aquí podríamos venir E4, ¿no? Parecido a la partida, pero sin duda alguna estas ideas, si dama E7 enroque y si peón por, simplemente esto hay una compensación brutal y podéis probarlo porque es muy interesante para manejar la iniciativa con blancas, cómo atacar, cómo abrir una posición, cómo, digamos, aprovechar un rey débil en el centro, descoordinando todo, digamos, su posición. Bien, aquí insistimos jugadas como alfil E7, incluso por ir viendo, esta idea siempre es muy útil. Caballo por F7, muy interesante, caballo G5 y caballo por E6. Esta idea para también que veáis que ahora evidentemente podemos meternos aquí. Bueno, ya no vamos a perder más tiempo. Dama C7, lo mismo, ¿no? Aquí y lo mismo, ¿no? Fijaros qué detalles surgen, ¿no? Caballo por E6 hubiese sido también una idea muy similar. Bueno, en definitiva, que aquí la única jugada decente es alfil D6 y ahora dama E2 a ver si pica con caballo por F7. Pero evidentemente si enroque también es un detallito, que el alfil está en el aire, un detalle muy curioso, dama por E6 y dama por D6. Por lo tanto, en este momento, ahora sí, por fin, ahora sí viene el detalle de H6. Entonces sacrificar es bastante malo, en este caso porque tenemos ya rápidamente el desalojo y realmente no hay compensación. Aún así hay gente que lo hace y no le va mal, pero pensamos que esto es dudoso. H6 tiene que volver y ahora muy importante cambiar y muy importante, para eso hicimos dama E2, evitar el enroque.
hay dos grandes líneas, la línea más clásica con caballo F6 y la línea que vamos a estudiar que a veces se transpone, ¿no? Esto tiene que ver, digamos que este tipo de ideas son dudosas porque, por ejemplo, fijaros qué detalles nos recuerdan a las partidas de Karpov, de Kamsky, de los años 90. Este tipo de detalles, rey E7, rey F8, se van a repetir mucho, ¿no? Insistimos que aquí jugamos este tipo de posición y luego veremos si enrocamos corto o incluso, ¿por qué no?, enrocar largo. Sería otro tema que por supuesto hemos visto durante 20 minutos en sesión premium y por supuesto hemos compartido los análisis PGN con todo el mundo, ¿no? Bien, entonces en este caso fijaros que ideas como C5 o dama E7 son dudosas y dama C7, bueno, pues tienen la idea de tratar de, digamos, de golpear el peón central y también, por supuesto, B6 alfil B7 si es necesario. Ahora, otro momento muy importante, por supuesto, estas ideas de ir a enrocar largo ya se pueden hacer, pero mucho más concreto sería para incordiar dama aquí, y pensamos que se ha jugado durante mucho tiempo rey F8, G5, pensamos que la manera adecuada es esta y realmente no nos ha convencido, pensamos que las negras están bastante bien, por eso aquí simplemente enroque y no puede enrocar, se espera caballo F6 y a caballo F6 dama E2, aunque en este caso esto sería quizá interesante, ¿no? Una vez que he movido la dama ahí. Entonces vamos a ver una línea más natural, obviamente golpear ahora mismo el centro no parece la manera más acertada, por ejemplo, además de dama G4 tenemos torre 1, bien, y en general la gente aquí, en vez de caballo F6, que es muy interesante y muy normal, de hecho nosotros lo recomendamos con negras, pues en este caso ya directamente hacer B6, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este momento? Jugadas lentas, B3, alfil B2, torre 1 también está muy bien siempre, pero ahora sí, tocar quizás sea lo más preciso. No puede enrocar por alfil por H6, queremos que haga una jugada mala, como torre G8, obviamente regalarse alfil B7, comemos en G7, enroque largo, comemos en F7, y no hay muchas más jugadas. Ahora torre G8 ya no es tan precisa, aunque se puede hacer también, esto se juega también bastante. Entonces en este caso pensamos que la jugada rey F8 quizá no termine de igualar, ¿no? El haber hecho el B6 quizá va a costar bastante caro, porque ahora las blancas en general a lo largo del desarrollo de la teoría no acertaban, pero fijaros esta jugada tan simple como B3 con idea de alfil B2 y D5, fijaros que realmente va a conseguir ventaja. Si caballo F6, en general hay que hacer una jugada increíble, no dama H4, que es lo que se hacía, sino parece ser que esto es más preciso, tremendo lío, Entonces C5 parece bastante precipitada por bien alfil B2 o bien incluso hay gente que toma en C5, como hemos entrenado aquí en la partida, caballo por y alfil B2 para tocar en G7, y en este momento este detalle, ¿no? Y tienen una molesta iniciativa las blancas. Por lo tanto, aquí lo lógico, ya que has hecho B6, hacer ahora alfil B7, preparar C5 y en este caso alfil B2, también torre 1 por supuesto es posible, y caballo F6. Finalmente la dama se tiene que quedar ahí un poco tonta, recomendamos dama H3 como idea de mejora y a caballo D5 increíble, ahí hay dama H4, hay caballo E5 o incluso G3, ¿no? Bien, en este caso vamos a hacer dama H4 y ahora sin duda alguna es el momento de la verdad. Ideas como rey E7 o alfil E7 no han terminado de igualar, por lo tanto o haces C5, que es súper interesante esta jugada, es muy crítica, o incluso más sólida, caballo aquí amenazando, ¿por qué no? Alfil E7 en un momento dado, alfil F6, caballo F4,
alfil E7, dama F4 se viene, caballo B4, bueno, realmente es equivalente a C5, y aquí las blancas con mucha sangre fría podían otra vez repetir caballo E5, G3, pero fijaros, torre 1, qué pasada, aquí realmente no sabemos si las blancas van a conseguir algo muy concreto, porque el caballo de D5 es muy peligroso, aquí lo viene, y ahora simplemente la sorpresa, ¿no? Alfil F1 sería lo normal, torre a D1 también muy interesante, con una posición de doble filo, que perdemos la pareja, entonces en este caso, fijaros, caballo E5, y parece que estamos un pelín mejor, tocamos el caballo, y deseamos que nos cambie, y aquí muy interesante de peón, fijaros que se viene, digamos, una ventaja en desarrollo, se viene un ataque bastante evidente, ¿no? Pero pensamos que esto en la práctica, si no lo tienes entrenado, el negro se va a defender, por lo tanto podemos tomar de caballo o incluso tomar de peón, ¿no? Bien, aquí si no te gusta esta variante, pues alfil F1 o incluso torre a D1, ¿no? Con idea de siempre caballo E5, si tomas el alfil, torre a D1, torre por, y la torre viene a F3, viene a G3, etcétera, ¿no? Bien, esta jugada, esta es la posición más crítica de todas, y aquí se jugaba un G5 que parece ser que finalmente no da igualado, ¿no? ¿Por qué no da igualado? Hemos estado investigando, dama G4, y ahora, si rey G7, error, obviamente, esta era una de las ideas que teníamos con B3, alfil B2, por lo tanto, torre D8 pensamos que es lo que hay que jugar, y muy atentos a comer en E5, a comer en D3, a presionar con C5, y en este caso pensamos que este torre G8, muy ambicioso, quizá no es estrictamente necesario, ¿no? Otra vez, como intento de mejora, simplemente esto es lo que hay que hacer, esto es lo más normal, y en caso evidentemente de F6 que se ha jugado, aquí simplemente caballo C4 y a F5, increíble jugada, dama G3 muy interesante, fijaros qué brutalidad hemos encontrado, aquí tienen una fortísima iniciativa las blancas por ese rey tan malo, solamente tienen dos piezas, pero realmente todas las casillas trituradas negras, alfil A3, alfil D6, caballo D6, doblamos en E, esta es una posición absolutamente diabólica, posición salvaje de nuestro libro número 13, pero bueno, evidentemente es una novedad, digamos, muy arriesgada, esto es lo que se hace normalmente, y ahora simplemente aquí, insistimos, pensamos que no han terminado de igualar las negras, ¿no? Porque caballo por, dama por, y esto simplemente es un problema, parece, alfil por H2, rey F1, pero realmente aquí las blancas están prácticamente ganando, ¿no? A pesar de que parece que hay algo para las negras que tienen un peón de más. Realmente digamos que es una posición ridícula, ¿no? Insistimos, podéis comprobarlo vosotros mismos, insistimos que aquí dama G3 es súper interesante y dama F3, pues aquí realmente tienen problema las negras. ¿Qué deben hacer las negras? Como decíamos antes, no F6, sino torre D8 y, por ejemplo, alfil F1, H5, dama F3, y esto es bastante complicado, ¿no? Bueno, sin más, esperamos que os haya gustado este vídeo, darle un mega like, suscribiros, campanilla, y nos vemos en el siguiente con la tercera entrega de la Caro-Kann. Chao, chao.